Bien, una vez más le damos gracias a Dios por estar en este lugar y poder llevar una palabra de bendición para todos aquellos que nos oyen. Hoy hay una palabra muy específica, yo siento pues que es una palabra que va a llegar al corazón de las personas, porque es una palabra que está dentro de nosotros y que hoy pues usted va a comprender algunas razones por las cuales su comportamiento, el comportamiento que tiene, tal vez usted dice, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué hago esto? Bueno, hoy a través de la prédica yo creo que vamos a tener respuesta en cuanto a eso. La cita bíblica está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 a 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Destruyendo fortaleza es el título, y tiene que ver con aquellas costumbres o aquellas conductas que uno manifiesta o ha manifestado durante toda la vida y que a veces lo vemos tan normales, pero que son muy incómodos en algunas ocasiones. Y para comenzar quiero dar como especie de un testimonio. Cuando yo me casé, yo recuerdo que 1, 2 meses o 3 meses después del matrimonio, estamos en el trabajo y empiezo a gritar a mi esposa, o sea, por cualquier cosa le pegaba un grito, y ella pues muy sabia, ella no decía nada, sino que disimulaba con la secretaria y eso, pero cuando llegábamos a casa y nos bañábamos, comíamos y estábamos en la habitación, de repente ella me decía, ¿por qué me gritaste? Y a mí me daba mucha vergüenza y no hallaba dónde meter la cabeza, y le pedía perdón y le decía, perdóname, no te vuelvo a gritar. Pero resulta que al siguiente día no era un grito, sino dos que le pegaba. Y esto duró como una semana o más, hasta que ella me dijo que en su casa pues su papá nunca le había gritado, y que por lo tanto, si esto seguía así, íbamos a tener que divorciarnos. Y eso me pegó mucho, porque yo no me había casado para divorciarme, y yo recuerdo que le lloré a Dios y le dije que me quitara esas cosas, y de la noche a la mañana desapareció. Y luego más adelante me di cuenta que era una conducta la que yo estaba presentando, ya que en casa, en mi hogar, yo soy con varios hermanos, 7, 8 varones allí y unas hembras, y allí era la ley del grito, la ley del golpe, la patada, el coquito, el insulto. Si el mayor pedía agua, pues entonces iba en cadena de mando. Al siguiente era agua, y el último era que tenía que buscar el agua corriendo, porque si no se llevaban los golpes, las patadas y los gritos. Y cuando yo me caso, pues por supuesto que para mí era normal gritar, para mí era normal hacer estas cosas, porque era una conducta aprendida de casa. Las fortalezas son esas costumbres o esa forma de nosotros actuar, que a veces argumentamos que es nuestro carácter, que soy así, que bueno, nadie me cambia, pero esas tienen sus raíces, y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Voy a tomar nombres ficticios allí, como el caso de Nieve. Es un nombre tomado al azar, puede ser cualquiera persona allí, pero no a alguien específico. Nieve es una niña de 9 años de edad que presenta rebeldía en la escuela. Ella presenta un problema de conducta, no quiere trabajar en el aula, se aísla a un rincón, llora, es reacia con su maestra. Su mamá la regaña y la amenaza con llevarla a casa de su papá, que vive en otra ciudad, porque
están separados de ellas. Sus hermanas mayores la rechazan porque no le gusta hacer la tarea y son las 12 de la noche y ella está afuera porque no la quieren con ella. A los pocos años de edad ya desarrolló como mujer y las continuas peleas que tiene su mamá con su nueva pareja las refleja contra la niña que no tiene la culpa de ser tan pegada a ella. Desde que nació no ha tenido estabilidad en un hogar. Su mamá por cuestiones de trabajo la tuvo que dejar de casa en casa, así que la niña no ha tenido un hogar estable con su madre y por el hecho de vivir con diferentes personas no tiene una personalidad propia. Es insegura, tímida, distraída, llorona. Estoy seguro que a la edad de esa niña Satanás ya ha levantado fortalezas de amargura, de odio, rencor contra sus padres por el hecho de no haber sido responsable con ella. Este es el caso pues de muchos niños que se han criado en una situación como esta. Y está el caso también de Betty. Ella tiene un padre sumamente dominante, quien a menudo la amenaza, le da nalgadas, solo porque está de mal humor. Si ella se equivoca en un movimiento, él descarga su cólera sobre ella. Durante años sufrió callada mientras su padre la maltrataba a ella y a su madre. Él le faltaba el respeto de todas las formas a su esposa y a su hija. Sin embargo, Betty, el hermano de Betty parece no hacer nada mal, parece que le favorece el hecho de ser varón. Cuando Betty cumplió los 16 años, ya Satanás había lavado su cerebro diciendo mentira contra los hombres. Los hombres se creen que son importantes, todos los hombres son iguales, no se puede confiar en ellos, te lastiman y se aprovechan de ti. Si eres varón ya tienes la vida resuelta. Puedes hacer lo que quieras, puedes mandar a la gente que te rodea, puedes ser jefe, puedes tratar a la gente como te parezca y nadie puede hacer nada al respecto, especialmente ni su esposa ni sus hijas. Como resultado, ella está decidida. Cuando pueda escapar de esto, nadie podrá abusar de ella otra vez. Satanás a estas alturas de la vida de Betty ya ha sembrado en el corazón de ella el odio hacia los hombres y a todos los verá iguales y no se dejará de ellos porque ya Satanás levantó fortalezas en su vida. Pensemos cada uno de nosotros por un momento qué fortaleza ha levantado Satanás en nuestras vidas. ¿Cómo fue tu crianza? ¿O cómo fueron tus padres? ¿Qué cosas tiene que todavía no te has liberado de ellas? Vicios, actitudes, comportamiento, hábitos, costumbres, razonamientos, modo de pensar. Por ejemplo, ¿por qué tengo que rendirle cuenta a fulano o a sutano? Déjeme decirle que esas son fortalezas que el diablo levantó en ti y que impedirá que tengas una verdadera libertad en Cristo. La lectura de 2 de Corintios capítulo 10, en versículo 4, en otra versión, dice, destruyendo fortalezas, armas de carne y sangre, por cuanto vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Satanás ha trabajado en las personas durante toda su vida levantando fortaleza en su manera de pensar. Yo recuerdo que estaba muchacho y siempre el grupo que salía con ellos, por ejemplo, a mí me gustaba filosofar, me gustaba dármela de poetas, y yo recuerdo que en una oportunidad
se me ocurrió una frase como esta, un pensamiento como esto. No, ¿para qué ocuparse o preocuparse de la gente si la gente no se preocupa por ti? Eso lo filosofábamos allá y esto y lo otro, pero hoy me doy cuenta que eso era mentira, porque sí hay personas que se preocupan por ti y que están pendientes de ti. Ahora, lo preocupante de esto es que 10 años después o 15 años, yo voy a casa de mi mamá, donde están mis hermanas, y no sé por qué razón mi hermana menor de repente suelta la frase y dice, ¿y para qué preocuparse de la gente si la gente no se preocupa de mí? Y eso me llamó la atención porque ya había pasado a otra persona y quién sabe en cuántas personas más pensarían de esta manera, que no se deben preocupar por los demás porque nadie se preocupa por ellos. Es preocupante porque sí hay personas que se preocupan por uno, hay personas muy cerca o algunas lejas que siempre están pendientes de ti, y si no hubiese nadie que estuviera pendiente de ti, la Biblia dice que el Señor Jesucristo estaría contigo todos los días de tu vida. Así que si hay alguien, el solo hecho de que Dios enviara a su Hijo unigénito aquí a la tierra para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna, ya esa es una señal de que Dios se preocupó por ti para que tú tuvieras algo allí. Entonces, las fortalezas son esas formas de nosotros pensar, como ya lo hemos visto en los casos anteriores de Nieve y de Betty. Es el caso de cada uno de nosotros. Unos en un grado mayor, otros en un grado menor, pero cada uno de nosotros hemos sido trabajados por Satanás de alguna forma, de alguna manera. Él le lava tanto la mente a las personas que terminan actuando automáticamente. En el caso de Betty, que ya es una mujer casada, es dominante, mandona, gritona, exigente, regañona, malhumorada, no sabe cómo permitir a su esposo que su esposo sea cabeza de familia porque ella viene herida de su padre. Ahora, el diablo se encargó de fijar muy bien en todo, que todos los hombres eran malos. Él sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar también tus actitudes. La mente está tan acostumbrada a reaccionar de esa forma que actuamos como si todo fuera normal. Por ejemplo, cuando yo gritaba a mi esposa, para mí era normal, o sea, yo no sentía redargüimiento de nada porque era normal. Y así pues vamos actuando. Proverbio capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Otra versión dice, pues como piensa dentro de sí, así es. La mente está tan acostumbrada a reaccionar carnalmente que actuamos como si todo fuera normal. Por eso nos cuesta tanto adaptarnos al Evangelio que aún con años en él todavía reaccionamos carnalmente, a pesar de que hemos nacido de nuevo. O sea, seguimos presentando patrones igual y esa es una de las cosas que a mí como pastor me preocupa. O sea, ver tanta cantidad de personas dentro de la iglesia que bueno, para uno como pastor, que lleguen cuanto lleguen mejor, pero hay un problema dentro de las iglesias que nos estamos preocupando más por llenar las iglesias de personas, pero menos en sanarlas. Y cuando vemos esa masa de personas dentro de la iglesia, todas con diferentes conflictos, problemas internos, aquel no le habla al otro, aquel se fue porque no le gustaba como el pastor predicaba. Bueno, tantas cosas que podemos encontrar dentro de una iglesia que son partes de la fortaleza que el diablo ha trabajado y que ahora estamos dentro de la iglesia, pero que todavía no hemos cambiado esa conducta porque estamos tan acostumbrados a reaccionar carnalmente
que actuamos como si todo fuera normal. El diablo supo fijar bien el patrón de conducta en cada uno de nosotros para que actuemos como Él quiere. Nuestra mente carnal, mundana, ha tenido tanta práctica en operar por su propia cuenta que está claro que no tenemos que esforzarnos para tener malos pensamientos. Tenemos el caso del niño que es abandonado en la calle, que tiene que hacer las 1001 cosas para sobrevivir a la hora de comer. Este niño pedirá, este niño llorará, este niño inventará historia, robará, mentirá y dirá una cantidad de cosas para alcanzar su objetivo. Cuando ese niño, ya hombre, con su hogar tal vez formado, llega a los pies de Jesús, le costará confiar en Él a la hora de resolver problemas económicos. Ese hombre actuará como actuaba cuando niño en la calle. Inventará historias, engañará, embarcará a muchos, a otros robará. Satanás se encargó de fijar en él la desconfianza en Dios, de no esperar, de no tener fe. Por eso vemos personas en el Evangelio que defraudan económicamente a otros, son mentirosos, mal genios, irresponsables, de mal carácter, con vicios, con estructura y modo de pensar reacias al cambio, a la transformación, con años en el Evangelio, pero con fortalezas que todavía operan en sus vidas. Algo que estoy acá compartiendo y usted a lo mejor estará de acuerdo con eso, o sea, personas que de repente otros que no son cristianos dicen, ¿cómo es posible que fulano de tal que esté en la iglesia es un tremendo ladrón, es un tremendo estafador, es un tremendo mentiroso? Precisamente porque antes de llegar a Cristo, Satanás formó tanto, lo trabajó tanto, que ahora están en el Señor, pero que no hay cambio, no hay transformación, porque la mente practicó tanto. Por ejemplo, cuando yo llegué al Señor, yo tenía 30 años, 31, por allá, o sea, fueron 30 años en la cual Satanás formó estructuras dentro de mi vida, que será de aquellos que tienen que llegaron al Señor con más años, su estructura será también igual de fuerte, y así no tenga tantos años en el Señor, o tantos años de edad, simplemente el diablo trabajó la mente de las personas para que cuando llegaran al Señor, pues vivieran ese evangelio de mentira y de engaño. Nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras y hechos. Por eso vemos que muchas personas no concuerdan lo que dicen con lo que hacen. Recuerdo una anécdota la llaman por ejemplo el semáforo. Venía alguien manejando por la avenida y de repente a mitad de la cuadra se enciende la luz amarilla y este hombre, pues para no pasarla, se detiene justamente allí, y el carro que viene detrás es una señora y empieza a insultarlo, empieza a decirle toda clase de grosería, a tocarle la bocina, a decirle toda malcriadeces y todo. Y hay un agente policial que está mirando la escena y de repente le toca el cristal para que lo baje y la detiene y se la llevan presa. Después de investigar y eso, el oficial ve que en la parte de arriba tiene un crucifijo, tiene algunas etiquetas ayer que dice Jesucristo es mi Señor, otra por allá en el tablero dice ¿qué haría Jesús en una situación así? En la parte de atrás tiene el pescadito que indica que
que es cristiana. Bueno, todas aquellas cosas las ve el oficial y la detiene y la lleva presa. Después de un rato de 2 horas de investigación, la sueltan y el oficial se disculpa y dice: señora, me perdona porque tenía que investigar, porque al ver todas esas características que tiene su carro, de Jesucristo esto, Jesucristo lo otro, y usted con su actitud grosera, gritando, yo pensé que el carro era robado, porque un cristiano no puede tener esa actitud. Enseguida dije: este carro fue robado, pero nos disculpa. Y así pasa, porque a veces nosotros decimos ser cristianos, decimos, nos llenamos que estamos en la iglesia tal, que nuestro pastor es fulano de tal, pero no concuerda el hecho de las palabras con los hechos. Así que nosotros vemos estas cosas que no concuerdan. Nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras y hechos. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Así nos comportamos. Hemos vivido tanto tiempo en este tipo de vida que nos hemos acostumbrado a ella. Es tan natural gritar, es tan natural insultar, es tan natural estafar, es tan natural andar malhumorado. Y lo grave de todo esto es que decimos pues que Jesucristo está dentro de nosotros, cuando debiéramos ya haber dejado este tipo de situación si creyéramos realmente en el Señor. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. En Deuteronomio capítulo 1, versículo del 2 al 8, Moisés destaca el hecho ante los israelitas de que solo habían 11 días de viaje desde Oreb hasta las fronteras de Canaán, la tierra prometida. Ahora, sin embargo, a ellos les tomó 40 años llegar allí. Entonces, en el versículo 6 le dice Moisés al pueblo: bastante habéis permanecido en este monte. En este caso, este es el caso de muchos cristianos que han permanecido mucho tiempo en ese mismo lugar. Cuando conocí a mi esposa Ligia, ella ya llevaba 5 o 6 años en el Evangelio, pero ella cuenta que no había propósito en ella, era un evangelio que no tenía sentido para ella. Ella venía, hacía y cumplía lo que tenía que hacer, pero no había esa esencia de libertad y beneficio que ofrece Jesucristo en la vida de la persona. Así muchos están engañados. Un viaje de apenas unos días se ha convertido en 40 años por no querer abandonar el monte, por estar sumergido en el costumbrismo. Son incapaces de abandonar el ciclo religioso en que se encuentran en medio, por miedo a la responsabilidad, por miedo a las exigencias de Dios, por miedo al qué dirán y miedo a lo desconocido y al sacrificio que Jesús puede estar o puede pedir. Tanto hemos permanecido en nuestra manera de pensar que que no sabemos cómo responder a las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan pegados, estamos tan acostumbrados a esto. ¿Cuántos cristianos no viven engañados? Con muchos patrones mentales equivocados, con muchas fortalezas mentales que han sido edificadas durante largos años. De allí que se vive un evangelio sin propósito, un evangelio sin visión, sin metas, un evangelio aburrido. ¿Cuántos evangélicos aburridos conoce usted? ¿Cuántos evangélicos malhumorados? A lo mejor el que está sentado al lado suyo ahorita se está riendo porque usted lo está mirando y le está diciendo que la prédica le está hablando a él. ¿Cuántos cristianos que vienen a la iglesia tienen estas mentalidades y no han sido edificados pues a lo largo de sus años? De allí que viven un evangelio aburrido, o sea, vienen a la iglesia o están en la iglesia simplemente por salir tal vez de la cuarentena, van a las células, por salir de su casa
y estar un rato afuera o venir. Pero no es un evangelio que están viviendo con visión, con pasión, que les gusta, que quieren hacer el trabajo que Jesucristo estableció para ellos. Por ejemplo, ¿cuántas personas en años, estoy hablando aquí de cristianos, cuántos cristianos en los años que lleva sirviéndole al Señor, cuántos ha traído a los pies de Jesús? ¿Cuántas personas está discipulando? Miren los años que usted lleva en el Evangelio. ¿A cuántas personas está usted discipulando? ¿O los están discipulando usted? ¿Y cuántos discipuladores han pasado por usted porque los han abandonado por el mal carácter que tiene? Y aún de eso, pues no ha discipulado a nadie. ¿O cuántos ha ganado para Cristo en los años que tiene? ¿Cuántas personas ha ganado para Cristo? Le dedica tiempo a alguien, visita, ora por ello, está pendiente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que le habló a alguien de Jesús? ¿Le da pena predicar? ¿Considera que no sabe orar? ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio y dice, cónchale, es que no sé orar todavía? Se le pega atrás a alguien que está orando y repite las mismas oraciones porque ha sido incapaz de aprender a orar en los años que tiene. Le da pena predicar, teme orar por los enfermos. No, tiene que ser pastor, tiene que ser alguien en un liderazgo en la iglesia que ore por los enfermos, cuando la Biblia dice que esta señal seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y al final dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Considera que no tiene fuerzas para abandonar X vicio, X conducta, siente que en el Evangelio no es victorioso, se siente frustrado por no ser la persona que quisiera ser en el Señor. Todas estas son fortalezas que debieran ser derribadas hoy, fortalezas que están allí. Por ejemplo, cuando los apóstoles, una vez que Jesús asciende al cielo, ellos se escondían porque tenían miedo, estaban atemorizados, escondidos, pero una vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos, el miedo desapareció, todas aquellas cosas. Todas estas son fortalezas que debieran ser derribadas hoy. Ahora, ¿cómo las destruimos? ¿Cómo nos desprendemos de ella? La palabra de Dios nos da respuesta. Y a veces uno como pastor da algunas señales. Yo sé que estas cosas pueden funcionar, pero a la hora de fortalezas, si uno no pone de su parte, no va a funcionar. Por ejemplo, ¿cómo destruimos esa fortaleza? En primer lugar, allí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, cambia nuestra manera de pensar. O sea, esa es una forma para nosotros de destruir la fortaleza. O sea, cambia tu manera de pensar. Si usted ve que en los años que tiene no ha sido un cristiano que realmente se ha usado por el Señor, usted tiene que cambiar de mentalidad, tiene que cambiar su manera de pensar y darse cuenta que tiene que ser de otra manera porque de la manera en que la ha llevado el Evangelio no ha funcionado. Entonces una manera de darle un vuelco a esta fortaleza es cambiando nuestra manera de pensar. Otra, creyendo la palabra. En San Juan capítulo 8, versículo 31 a 32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mi discípulo y conoceréis la verdad. Eso, conocer la palabra, estudiar la palabra, meditarla, orar, todas esas cosas también hacen que las fortalezas vayan desapareciendo porque vamos cambiando la mentira del diablo por las verdades de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, utilizando las armas espirituales que tenemos ahí en la palabra, como la oración, el ayuno. Si usted es una persona que no ayuna porque le dijeron que ya no es necesario ayunar ni orar, pues está fuera de base, porque todo cristiano debe ayunar, todo cristiano debe orar. Y esos son armamentos que nosotros tenemos allí que nos funcionan para la hora de destruir fortaleza.
El Señor le dijo a los apóstoles, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y esos géneros tienen que ver precisamente con fortalezas, que tienen que ver con formas de pensar, formas de vivir. Y tenemos también la armadura de Dios, o sea, ponerse la armadura de Dios. Todas esas cosas nos ayudan a que nosotros podamos destruir fortaleza. La liberación será paulatina. En Deuteronomio capítulo 7:22 dice, el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras o las bestias del campo no se aumenten contra ti. El Señor ha prometido sanarnos de estas fortalezas. Mi experiencia con los encuentros, el reencuentro, todas estas cosas, es que Dios en una dinámica de esta puede sanar y puede tratar una área específica en un encuentro o en cualquier actividad que se tenga. Dios puede tratar una área específica, pero eso no quiere decir, como hay argumentos de cristianos que dicen que el hecho de haber recibido a Cristo, pues ya todo está listo, ya todos por supuesto, pecados están perdonados, pero hay reacciones, hay comportamientos en el alma que tienen que ser trabajados paulatinamente, poco a poco. Y el Señor pues ha prometido sanarnos de esa fortaleza, y Él poco a poco es para que las bestias, o sea, el orgullo no se apodere de nosotros, ya que si recibimos demasiada libertad, muy rápido puede que el orgullo nos invada. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que recibió una revelación, increíble, y el apóstol Pablo tenía un aguijón, y el aguijón era para que él no se engrandeciera, porque realmente la revelación del apóstol Pablo fue una revelación aún mayor que la de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Realmente el apóstol fue un apóstol que lo instruyó Dios directamente con revelaciones increíbles. Y él en una oportunidad dice, este aguijón ha sido precisamente para que yo no me enaltezca, no me enorgullezca. Y eso pasa si una persona recibe una sanidad rápida, espontánea, de seguro que le va a traer problemas más. Entonces Dios va sanando poco a poco, y es mejor ser libertado de un área primero y luego de otra. De allí que muchas personas, a pesar de haber recibido sanidad en algún área, seguirán recibiendo a lo largo de su vida. Allí en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Una vez que nosotros entramos en los caminos del Señor, el Señor empieza a trabajar, empieza allí a trabajar en áreas, y podemos pasar muchos años en el Evangelio, y todo ese tiempo el Señor está trabajando en diferentes áreas. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo sabios en las cosas del Señor, pero no porque seamos sabios por así, sino las experiencias, las vivencias que hemos tenido con Dios nos van madurando y nos van haciendo más sabios en esto. La idea ahora consiste en que usted pueda visualizar qué fortalezas ha erigido Satanás en su vida. Visualice qué es lo que le impide servir a Dios con libertad. Hasta ahora, ¿qué fortalezas ha levantado Satanás en usted para impedir que usted se desarrolle como cristiano? Ahora, hay diferentes tipos de fortalezas. Por ejemplo, hay fortalezas personales, cosas que Satanás construye para influir la vida personal de uno, el pecado personal, pensamientos, sentimientos, actitudes y modelos de conducta personal. Esa es fortalezas personales. Hay fortalezas de la mente, es el recuadro mental impregnado
con desesperanza, que hace que el creyente cambie algo que sabe que es contra la voluntad de Dios. Hay fortalezas ideológicas y de estas pues hay muchas. Tiene que ver con la visión. Hombres tales como Carlos Darwin y otros afectaron las filosofías religiosas y no religiosas que influyen en la sociedad. Tenemos fortalezas de ocultismo que son una abierta aplicación maléfica de muchas fortalezas ideológicas. Las fortalezas del ocultismo son fortalezas de brujería, satanismo y religiones de la nueva era, las cuales invitan a los espíritus guía a operar. Trabajan como amplificadores de poder para los espíritus territoriales que habitan en las regiones territoriales. Fortalezas sociales es la opresión sobre una ciudad en la cual la injusticia social, el racismo, la pobreza, con todos sus problemas relacionados, hace que la gente crea que Dios no se preocupa por sus necesidades. Tenemos fortalezas también entre iglesias y ciudades, fortalezas, asientos de Satanás. Un asiento de Satanás es una localidad geográfica que está altamente oprimida y controlada diabólicamente por ciertos principados de las tinieblas. Desde este asiento satánico el enemigo hace guerra contra ciudades y naciones. Podríamos decir que en este momento en Venezuela pudiéramos tener un asiento de Satanás por el constante bombardeo hacia este país durante tanto tiempo en esto. Así que la idea ahora pues consiste en visualizar qué fortalezas hay allí. Mire su hogar, cómo fue, si fue de peleas, maltratos, insultos, rechazo, divorcios. Visualice qué fortaleza levantó el diablo en usted mientras crecía. Rechazo de sus padres, rechazo de sus compañeros de estudio, rechazo de sus amigos, vio infidelidad entre sus padres, vivió pobreza, vivió enfermedades, separaciones, escasez, muertes, era maltratado, abusado, alguien lo explotó, lo utilizó, lo engañó, abusó de usted, siente odio, tiene mal carácter, es tímido, es miedoso, inestable, inseguro, lo que hace le sale bien, cree que eres un fracasado como tu padre, fracasado como esposo, fracasado como esposa, o fracasado como hijo, o fracasado como cristiano. Piensa que no vale nada, que no vales nada, que no sirves, que no eres valorado. Si reconoces alguna de estas interrogantes en ti es porque hay fortaleza, hay estructuras y modo de pensar que te hacen pues ubicarte en este grueso de personas trabajadas por el diablo para hacerte sentir que tú no sirves. Que esas fortalezas deben ser derribadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Visualiza desde niño qué fortaleza levantó Satanás, que no te deja pensar bien, no te deja allí trabajar pensando que no tienes nada que derribar. Confiesa ante Dios como un pecado estas cosas que tiene. Renuncia a sus mentiras y a sus engaños. Puedes renunciar, puedes empezar a trabajar en estas fortalezas. Por ejemplo, nosotros acá en la iglesia cuadrangular de Duaca, Venezuela, tenemos un programa de sanidad, un programa de liberación donde está en tres partes, dividido en tres partes. Uno que la primera parte es la sanidad, que tiene que ver con todas aquellas personas que hicieron algo que desviaron el camino que tú llevabas, que pudiera haber sido un camino bien, pero
el hecho de que tu papá te abandonara, fuese tocado, fuese violado, o tener un hogar donde no tuviste el apoyo de tus padres. Bueno, todas esas cosas encierra pues esta primera parte. Todas las personas que pudieron haber hecho algo que te marcaron, que te hicieron, que te dolieron. Esa es una primera parte. Y en esa primera parte también va lo que es el autoestima, qué clase de estima tienes, si es muy alto, si es muy bajo. Bueno, allí trabajamos en esa área de sanidad, de liberación. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la parte sexual, que tiene que ver también en eso de las cantidades de parejas que una persona pudo haber tenido. Esas, puede que tu matrimonio en este momento no sea estable o no sea feliz porque nunca rompiste con esas relaciones que tuviste antes de llegar al Señor. Y hay otra área que tiene que ver con el ocultismo, aquellas personas que practicaron brujería, satanismo, hechicería, toda clase de ocultismo, pues ahí también trabajamos por área. Cada una de ellas tiene dos partes. Por ejemplo, la de sanidad tiene la área de los traumas, pero tiene también la área de la estima. En la área sexual tiene la parte práctica de la persona que tuvo relaciones sexuales con mujeres, hombres, lo que sea, allí, pero también tiene la parte sexual que pudiéramos llamarla la sutil, que es, por ejemplo, la pornografía, haber incurrido en masturbaciones. Bueno, esa tiene que ver, esa es la otra parte. Y la parte de ocultismo, que tiene que ver con la práctica, ya cuando la gente practicaba la brujería como tal, pero tiene la otra parte que es la parte sutil, el horóscopo, la ouija, la lectura de las cartas, cosas que parecían que no era ocultismo, pero que sí también tiene ese problema. Bueno, todas estas cosas las podemos trabajar en la área de sanidad. A mí me gustaría que usted repitiera esta oración conmigo, una oración que tiene que ver para romper con estas fortalezas. Si usted está allí en su casa, puede repetir conmigo y decir conmigo: Señor Jesucristo, confieso que durante muchos años he mantenido esta manera errada de pensar. Sobre mi vida, Satanás levantó murallas, fortalezas, al tiempo que yo crecía, que ahora comprendo eran mentiras, que yo las había creído, pero que ahora renuncio y le doy la espalda a este pecado. Aquí en este momento usted puede declarar todo lo que usted haya hecho y me declaro libre en el nombre de Jesús. Ahora puede renunciar, destruyo toda fortaleza del diablo en mi vida, desátese de vicios, conductas, costumbre, declárese libre, créale al Señor. La Biblia pues habla de que si nosotros le creemos al Señor, pues tenemos allí. Usted puede repetir esta oración dando pues para que estas fortalezas sean destruidas. Sin embargo, podemos hacer una oración que sin esta adelante pues no tendríamos resultado. Es una oración cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo y le decimos que venga a nuestras vidas, y que también la puede repetir conmigo. Ella dice: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme la persona que tú quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que no se borre de allí por mis malas acciones. Amén y amén. Si hiciste esta oración y ves que tienes estos problemas, busca ayuda. Son fortalezas, la mayoría de ellas son de carácter de conductas que pueden ser cambiadas, pueden ser sanadas. Y hoy pues te doy le pido a Dios para que usted sea una persona libre de todas estas cosas. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos en otra oportunidad.
me saludo con el saludo de siempre, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazón. Bueno, será hasta otra oportunidad. Hasta la próxima.